El 17 de octubre de 1593, 2 días después, la pequeña escuadra salió. La carta misteriosa. Calle de Zuleta, hoy primera de Venustiano Carranza. Corría el año 1635. Las calles de Santa Ana estaban intransitables después de una de las grandes inundaciones que en ese tiempo sufría la Ciudad de México, capital de la Nueva España. El nuevo virrey, Marqués de Cadereyta, venía a tomar posesión de su cargo y, dado el mal tiempo, debió entrar por la calle donde vivía el capitán Cristóbal Zuleta. Los Zuleta eran muy caritativos y devotos de San Francisco. Desde muy al comienzo del convento franciscano, edificaron dentro de él una capilla para asegurar los rezos por los miembros de la familia que fueran pasando a mejor vida. Años después, el patronato, siempre en manos de alguno de los Zuleta de dicha ciudad, pasó por falta de descendencia directa a una sobrina que vivía en Madrid, España. Esta dama, doña Ana de Adune y Zuleta, nombró capellán al cura de Silva. El sacerdote no pudo venir a disfrutar de la encomienda por no haber obtenido el permiso requerido. Sin embargo, el convento siguió funcionando y también en su interior la famosa capilla donde habrá de suceder nuestra leyenda. Para que lo ubiques, el convento franciscano estuvo en una esquina de San Juan de Letrán. Cerca de aquella esquina había una fuente, pero con el tiempo se establecieron comercios y despachos. Todo cambió, es cierto, hasta la capilla de San Antonio, asombrosa por tener 2 pisos. Única en México. Solo quedaron entonces unos trozos de la cúpula esmaltada con azulejos y el cuento de espantos, aparecidos y fantasmas que justifican tu atención a este relato que vamos a contar. Un fraile franciscano, desaparecido hace tiempo, contaba el caso siguiente. Cierto lego, encargado del aceite de la lámpara que debía arder noche y día en honor del Santísimo, vio cerca de la flama ya moribunda un brazo. ¿Un brazo? Sí, un brazo de persona que salía de la pared sin nadie que se viera. Al final del brazo, como es natural, había una mano que sostenía un sobre y hacía ademán de entregar una carta. El lego, que era el señor Lino Jiménez, corrió a avistar al provincial con gran temor y sobresalto de la extraña visión. El provincial hizo sonar a vuelo las campanas del convento para convocar a reunión extraordinaria a todos los frailes de la congregación, ya que el lego juró por la salvación de su alma que era cierto lo que había contado. Los religiosos acudieron de inmediato y en gran orden, aunque llenos de zozobra, de duda, con espanto comprobaron lo que Lino había visto. Ahí estaba el brazo extendido, con un sobre en la mano. Todos pudieron verlo. Todos rascaron en su conciencia para buscar motivos del extraño mensaje. Pasaron uno a uno, por orden del provincial, para solicitar a la misteriosa mano la entrega de la carta. Y a cada uno en su turno, la mano les negó la carta. Luego se movió hacia arriba sosteniendo aquel sobre, sin entregarlo a nadie. Intrigado, el padre provincial sacó la lista de los nombres y llamó a todos, uno por uno. Entonces se dio cuenta de que faltaba alguien, a quien mandó traer de inmediato. El religioso ausente era ciego y debió hacerse acompañar de un lego que era su lazarillo. Una vez que ambos estuvieron frente a aquel brazo del que salía la mano, ésta alargó el sobre para entregarlo al lego y desapareció por la pared, detrás de la lámpara del Santísimo. Temblando el lego abrió el sobre, temblando sacó la misteriosa carta y la leyó. El padre provincial exigía información, mas el requerido, aterrado, se puso de rodillas y dando gemidos y golpeándose el pecho, rogó guardar ese secreto. El provincial le concedió el beneficio. El lego pidió entonces perdón por sus malas acciones, tanto al provincial como a los frailes. Se hallaba la comunidad en pleno, y en pleno, el lego arrepentido recibió el perdón. Comunicó enseguida que iba a arreglar sus cosas porque debía ser un viaje muy largo. Solicitó retirarse. «Y os pido que roguéis en adelante por mi pobre alma», dijo con sentimiento. El provincial comenzó a entonar el Misere, un canto de perdón, y la comunidad en pleno cayó de rodillas para formar un coro. Terminando el coro, uno de los religiosos se dio cuenta que el lego, arrepentido, se hallaba tendido sobre una de las últimas bancas cerca de la salida.
Algunos de los frailes llegaron a tocarlo. Estaba inmóvil. Otros más se acercaron a palparlo. Estaba frío. Y cuando el padre provincial se acercó para tocar al inesperado difunto, solo pudo tomar la ropa entre sus manos. El cuerpo del difunto había desaparecido. La Cruz de los Ajusticiados. Una de las calles más famosas por su peculiar historia es la calle Jesús Nazareno, que antiguamente se le llamó calle que va del Colegio de San Juan de Letrán al Hospital de Nuestra Señora, después calle del Arco de San Agustín, y finalmente recibió el nombre de la cuarta calle de la República del Salvador. La calle de Jesús Nazareno es también célebre porque en ella se estableció la primera casa de comedias, así como por una cruz que existió en el atrio de la iglesia del lugar. Muchas cruces de ese tipo existían en los templos de la ciudad, aunque la más célebre fue la que colocaron los franciscanos en el cementerio de su iglesia. Además era tan hermosa, según los cronistas, que sobresalía entre las más altas torres de la capital, por lo que la altísima construcción servía de guía a quienes venían a México. Pero la cruz no duró mucho tiempo, ya que cuando reedificaron el convento de los franciscanos, dieron la orden de quitarla por el temor de que, de tan monumental que era, se viniera abajo durante los trabajos de remodelación. Había cruces de todo tipo en la ciudad virreinal, grandes, chicas, de colores, en bajo y alto relieve, algunas sencillas y otras decoradas con mayor esmero. Sin embargo, una de las más famosas fue la Cruz de Mayosca, que en el siglo XVII estuvo colocada en la barda que rodeaba la catedral y que después formó parte del cementerio del Sagrario. Otra cruz que sobresale en los mapas que describen a la Ciudad de México es la Cruz de los Tontos, que se hallaba contigua a la catedral. Junto a esta cruz se ponían los cadáveres de los pobres para recoger limosnas y con lo recaudado se pagaba el funeral. Hubo otra cruz, una que fue muy famosa por un hecho triste y funesto, ahí ocurrido, y estaba en el antiguo atrio de la iglesia de Jesús Nazareno. Vivían en la exuberante Ciudad de México unas personas de apellido Sazorena, que eran padre e hijo, vizcaíno el uno y criollo el otro. El hijo, que se había casado con una hermosa joven, un día discutió violentamente con ella. Aunque el motivo no fue conocido por los cronistas, se dice que el pleito de la pareja llegó hasta los oídos de la gente que residía en las zonas más alejadas de la ciudad. Como castigo por la osadía de la mujer, los Sazorena la mandaron a una modesta y humilde casa, a la que fue trasladada en una silla de manos. Los Sazorena habían ideado un diabólico plan para hacerle pagar su imprudencia. Durante el trayecto, los dos Sazorena aparecieron en la esquina donde se hallaba la cruz del cementerio, que formaba parte de la iglesia de Jesús Nazareno. Y ambos se lanzaron contra la joven, hiriéndola de muerte. Los asesinos, por temor a las represalias, tomaron asilo en la iglesia de Jesús Nazareno, y aunque la justicia real intentó sacarlos de su refugio, no lo logró, por tratarse de un lugar sagrado en el que la justicia civil no tenía facultades para intervenir. Sin embargo, la salvación de los Sazorena solo fue pasajera. Padre e hijo habían huido de su retraimiento rumbo a la jurisdicción de Chiapa de Mota, donde se escondieron durante una temporada en una hacienda. Entonces la suerte dejó de sonreír a los Sazorena. Los asesinos fueron aprehendidos en ese lugar el 1 de febrero de 1769, y acto seguido la justicia los llevó a la Ciudad de México y los encerró en la cárcel de la corte del Real Palacio. Como el crimen había sido público y visto por mucha gente, el proceso fue muy corto, y el 12 de febrero, sobre un tablado cadalso en la Plaza Mayor, frente a la cárcel, padre e hijo recibieron un garrotazo que los mató de un modo cruel y salvaje, igual que ellos habían hecho con la pobre mujer. La gente que presenció este suceso se aterró y horrorizó ante la bestial ejecución. Dicen los cronistas de la época que era habitual que a los asesinos se les cortaran las manos para colocarlas en lugares públicos.
para con ello causar temor entre los habitantes, ya que esta era la manera de que quienes tuvieran malignas y perversas ideas pudieran refrenar sus deseos.